En Argentina hay historias que parecen escritas por un novelista policial, pero son demasiado reales. Crímenes envueltos en silencios, versiones contradictorias y pruebas que aparecen o desaparecen en el momento justo. Casos que estremecieron a la opinión pública y que, con el tiempo, se convirtieron en leyendas oscuras. Hoy, en Silencios Malditos, vamos a sumergirnos en esos crímenes que cambiaron para siempre la forma en que miramos la justicia, y que todavía nos dejan una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? Sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. ¿Qué tan peligrosa puede ser una sola foto? En Argentina, costó una vida. Enero de 1997. Un periodista argentino aparece muerto, golpeado, esposado, baleado, y su cuerpo calcinado dentro de su auto. Se llamaba José Luis Cabezas, y su único delito fue sacar una foto. El retratado, un empresario poderoso, oscuro, Alfredo Yabrán, el hombre que no debía ser visto. En ese momento investigado por corrupción y por ser parte de una supuesta mafia. El autor material del asesinato fue Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán. También fueron condenados los policías que encubrieron el crimen y la banda Los Horneros que ejecutó el asesinato. Años después, todos recibieron beneficios. Hoy, están en libertad. El crimen desató la furia de todo un país. Y la frase, "no se olviden de Cabezas", marcó una época. Yabrán, el rostro que no debía ser visto, se suicidó en 1998, cuando estaba por ser detenido. Lo hizo de un escopetazo a la cabeza, por lo que su cadáver quedó irreconocible. Existe el mito popular de que realmente Yabrán fingió su muerte, pero nunca lo sabremos. ¿Hasta dónde llega el precio de la verdad? Dijeron que fue un accidente, pero descubrieron que tenía 5 tiros en la cabeza. El 27 de octubre de 2002, María Marta García Belsunce fue hallada muerta en la bañera de su casa en el Country Carmel, en Pilar. Los familiares aseguraron que se había golpeado con la canilla. La velaron en la casa, limpiaron el lugar y firmaron el certificado de defunción como si nada. Un mes después, y ante la insistencia de uno de sus hermanos, se realizó una autopsia. La verdad salió a la luz. María Marta había sido asesinada de 5 balazos en la cabeza. Durante años se acusó a su esposo, su familia y hasta a la masajista. El caso fue un escándalo nacional. Carlos Carrascosa, su marido, fue condenado y pasó varios años en prisión. Pero luego de apelar, fue absuelto por falta de pruebas. Tras múltiples juicios y controversias, en 2022 Nicolás Pachelo fue declarado el autor indiscutido del homicidio y condenado a prisión perpetua. En marzo de 2024, esta condena fue confirmada por la Corte de Casación. 22 años después, el caso finalmente tuvo una condena firme, aunque muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue realmente Pachelo el asesino, o solo el chivo expiatorio de un crimen mucho más complejo? Una mujer apareció desnuda y estrangulada en su casa. ¿Quién fue el asesino? Nora Dalmazo tenía 51 años y vivía en Río Cuarto. La encontraron sin vida en la cama de su hija, desnuda, con el cinturón de su bata atado al cuello. Murió por estrangulamiento. No hubo señales de violencia ni rastros de intrusos.
pero la autopsia reveló que había tenido relaciones sexuales poco antes de morir. Por eso, se sospechó que conocía a su asesino. Primero acusaron a su hijo Facundo, luego de que desmintieran su coartada. 6 años después, el apuntado fue su esposo, el traumatólogo Marcelo Macarrón. Ambos fueron absueltos por falta de pruebas. 18 años más tarde, surgió un nuevo sospechoso, Roberto Barzola, un trabajador que había estado en la casa. Su ADN apareció en escena, pero ya era tarde. El crimen había prescrito. Aunque tal vez se identificó al asesino, no podrá ser juzgado. Aún así, el fiscal Pablo Chávez aseguró que seguirá investigando. Un caso muy controversial, lleno de misterios que quizás nunca sean develados. ¿Y vos? ¿Qué crees que sucedió con Nora Dalmazo? Una chica de 16 años salió de su casa rumbo a una clase de gimnasia y terminó muerta en medio de un basural. Ángeles Rawson vivía en Palermo. El 10 de junio de 2013 fue a su clase de educación física. Nunca volvió. Durante horas, la familia la buscó desesperadamente. Al día siguiente, su cuerpo apareció entre la basura del CEMSE en José León Suárez. Había sido golpeada, asfixiada, y mostraba signos de abuso. Todas las miradas apuntaron al portero del edificio, Jorge Mangieri. Intentó desviar la investigación, mintió, dio versiones contradictorias. Y cuando lo citaron a declarar, terminó confesando. Dijo que la mató por accidente mientras intentaba cubrir una supuesta violación de otro. Luego se desdijo, pero ya era tarde. Su ADN estaba en el cuerpo. Fue condenado a prisión perpetua por femicidio, abuso sexual y homicidio agravado. Hoy, Jorge Mangieri cumple prisión perpetua en Chubut, lejos de su familia, y aún más lejos de la libertad. No podrá salir antes del 2048, y quizás ni siquiera entonces. Era hija de un pirata del asfalto, y apareció sin vida dentro de una bolsa. Candela tenía solo 11 años cuando desapareció en Hurlingham. Iba a una reunión con sus amigas. Nunca llegó. Durante 9 días, todo el país la buscó con desesperación. Cuando apareció, estaba muerta, asfixiada, dentro de una bolsa de basura, al costado de una autopista. Se habló de una venganza contra la familia, de narcos, hasta de encubrimiento político, pero nada quedó claro. La causa estuvo plagada de irregularidades, testigos falsos, pistas que se desvanecían y un accionar policial más que dudoso. En 2020 hubo 3 condenados. Hugo Bermúdez y Leonardo Jara recibieron prisión perpetua como autores materiales. Fabián Gómez, 4 años por haber colaborado en el secuestro. El problema: las pruebas son débiles, las versiones confusas y el encubrimiento bastante evidente. ¿Quién mató a Candela Rodríguez? ¿Y por qué? Más de 10 años después, todavía no hay certezas. Denunció una red de trata y apareció muerta. Natasha Haidt fue modelo, actriz y mediática. Participó en Gran Hermano España, trabajó en radio y televisión. Siempre polémica, pero valiente. En 2018 fue a la televisión y dijo lo impensado, que detrás varios casos de abusos de menores dentro de clubes de fútbol se encontraban famosos, empresarios y políticos involucrados en una red de trata y pedofilia. Dio nombres, expuso todo, y dejó un tuit que hoy suena escalofriante. No me voy a suicidar, no me voy a drogar, no me voy a ahorcar. Así que si eso pasa, no fui yo. Un año después, el 23 de febrero de 2019,
Apareció sin vida en un salón de fiestas en Benavides. Estaba sin ropa, sobre una cama, con rastros de drogas en su cuerpo, pero sin signos de violencia. La versión oficial fue sobredosis, pero las irregularidades no cesaron. Las cámaras no funcionaban. Su celular fue manipulado. Las pericias no coinciden. Y lo más inquietante, 5 años después, no hay ningún imputado. Su familia habla de encubrimiento, de asesinato, de una verdad demasiado incómoda para ser investigada. Natacha lo advirtió. Nadie la escuchó. Y su caso sigue siendo un misterio, sin justicia. Dijo tener pruebas contra la expresidenta. Y un día antes de declarar, apareció sin vida. En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman acusó a exmandatarios del gobierno argentino de encubrir a Irán por el atentado a la AMIA, el ataque terrorista más brutal en la historia del país. La imputada más importante, la expresidenta Cristina Kirchner, un día antes de declarar, apareció muerto. Fue de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento. Lo encontraron por la noche, justo antes de presentar pruebas ante el Congreso. El gobierno habló de suicidio, pero no había pólvora en sus manos. La puerta estaba cerrada desde afuera, y las pruebas clave empezaron a desaparecer. La escena del crimen fue manipulada, los peritos se contradijeron, y todo fue tratado con una torpeza difícil de creer. Millones salieron a la calle bajo la lluvia exigiendo justicia, pero la causa sigue estancada y las preguntas siguen vivas. ¿Qué pasó realmente con Nisman? Hay historias que no mueren. Esta es una de ellas. A veces pensamos que estos crímenes son solo historias lejanas, pero la verdad es que detrás de cada caso hay personas reales, con familias, con vidas que se rompieron para siempre. Reflexionemos sobre eso y recordemos que la justicia lamentablemente no siempre llega como y cuando debería. Si te interesan estas historias y querés seguir explorando el lado más oscuro del mundo, suscríbete al canal, dale like a este video y compartilo con alguien que también se anime a mirar la verdad de frente. Soy Jake y nos vemos en la próxima pesadilla.